Segunda epístola de San Pedro, o la segunda carta de San Pedro. ¿A cuánto le gustan las promesas de Dios? Seguro. Yo dije que las promesas de Dios son como esas flores, que en medio de este camino, esta experiencia pedregosa en este mundo, si nosotros no nos percatamos qué dice Dios, vamos a desmayar. Tenemos que acordarnos de la palabra, de la promesa de Dios. Eso es lo que nos va a sostener para estos últimos días. ¿Ok? Entonces vamos a ver rápidamente. Dice aquí, segunda de Pedro en el capítulo 1, capítulo 1, versículo 3. Dice así: todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todo lo que pertenece ¿a qué? A la vida, a la piedad, a la misericordia, al amor de Dios. Todo eso nos ha sido ¿cómo? Revelado por medio de su poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Quién nos llamó? Cristo Jesús. Ahora preste atención el versículo 4. Por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Qué nos ha dado Dios? Yo quiero que usted conecte emocionalmente con lo que Dios por medio de Pedro está revelando. Dios nos ha dado promesas. El texto dice, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Ok? Para que por esas promesas que son grandísimas, a través de esas promesas que son preciosas y grandísimas promesas, dice el texto aquí, para que por ellas lleguéis a ser participante de la naturaleza divina. ¿Usted entiende lo que está diciendo Dios? A pesar de nuestras debilidades, a pesar de que vivimos en un cuerpo con inclinación natural al pecado, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, dice, para que nosotros podamos unir nuestra debilidad con su poder, con su divinidad. Y cuando se hace esta fusión, dice aquí, podemos huir, dice, de la corrupción de este mundo. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces podemos ser victoriosos. Podemos huir de la corrupción de este mundo si unimos nuestra debilidad con nuestra debilidad con su divinidad. En la promesa. O sea, Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que en medio de una inclinación natural al pecado, si nos unimos con Cristo, Él nos va a dar victoria en nuestra experiencia cristiana. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, no hay fatalismo para los hijos de Dios. Hay preciosas y grandísimas promesas que nos garantizan que podemos huir de la corrupción de este mundo y podemos ser lo que Dios desea que nosotros seamos. Maravilloso eso, ¿sí o no? Ay, yo no me quiero desviar del tema, pero ¿se acuerdan ayer Santiago 5, verdad? Elías sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero dice que fue persistente en la oración y Dios bendijo a este hombre. Amén. Y dice que oró otra vez y la tierra, ¿qué hizo? Dice que llovió y la tierra dio su fruto.
Y yo le dije que nosotros vamos a estar hablando en esta semana para los espirituales. Y vimos que en Mateo capítulo 13, en el Evangelio de Mateo, vimos que la tierra representa el corazón del hombre donde es plantada una semilla. La semilla es el mensaje. Y dijimos claramente que la aceptación, nuestra aceptación o nuestro rechazamiento del mensaje, de esas dos depende nuestro destino eterno. ¿Cómo recibo el mensaje? ¿Voy a echar raíces en el mensaje que hemos recibido de Dios? ¿Cuántos quieren echar raíces? Bueno, necesitamos raíces profundas. Necesitamos raíces profundas. ¿Qué hemos creído? ¿Por qué Dios nos trajo? ¿Por qué estamos aquí sentados? Pero alabado sea el nombre de Dios por esa poderosa promesa. Yo pienso que podemos seguir adelante. Vaya rápidamente entonces a Apocalipsis en el capítulo 15. Versículo 2. ¿Cuántos están allá? Versículo 2 dice, también vi un mar como de vidrio, mezclado con ¿qué? Y a los que habían alcanzado victoria sobre la bestia, su imagen, su marca y el número de su nombre, de pie en el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey. Los santos son los hijos de Dios, ¿ok? Rey de los santos. Lo primero que yo quiero que usted enfoque aquí, que hay un grupo victorioso. ¿Usted lo notó? Hay un grupo victorioso. Ahora nos dice de qué alcanzó victoria. Dice que este grupo estaba en un mar como de vidrio, como si fuera de vidrio. Vamos a ver que ese mar, más adelante, ellos están en la ciudad de Dios. Y ese mar de vidrio, que es como de vidrio, está mezclado ¿con qué? Vamos a ver esto más adelante, qué es lo que Dios está revelando. Pero este remanente está en la santa ciudad y está cantando con sus arpas. Ellos ganaron la victoria. Y yo no sé si usted se ve de alguna manera en esta promesa, cantando, alabando a Dios. Fuimos vencedores. Peleamos la batalla de la fe. O si usted también puede decirle, Señor, yo quiero estar en ese grupo. Tú me llamaste para yo vencer. Y dice que este grupo venció, número uno. ¿Qué venció? Fue victorioso sobre la bestia, sobre la marca, sobre la imagen y el número de su nombre. Es muy importante que entendamos esto tranquilo para poder alcanzar victoria y saber en estos días finales esta dinámica de obediencia de los redimidos de Dios. Entonces, ¿hay victoria en Cristo, sí o no? Por gris que parezca la situación, hay victoria. Lo que hay que unir nuestra debilidad a su divinidad y huir de la corrupción de este mundo. Y dice que nos vamos a ver en aquella ciudad. Entonces le dije, 2 ciudades, una gran decisión. Usted va a tomar una decisión. Y yo quiero, antes de continuar, ¿hay alguna visita aquí que esté con nosotros? ¿Alguna visita? Ok. ¿O somos todos los que estamos y todos los que somos? Ok, todos hermanos. Muy bien, perfecto. Vaya a Apocalipsis capítulo 21. ¿Cómo se titula el tema?
Apocalipsis en el capítulo 21, versículo 10 dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios. Tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Alabado sea el nombre del Señor. Juan dice, me llevó y vi una gran ciudad. Y esa gran ciudad es la ciudad de Dios. Pero Juan vio que la ciudad estaba descendiendo ¿de dónde? O sea, no es una ciudad terrenal, ¿cierto? No es una ciudad terrenal. Es una ciudad celestial. Y es importante que vayamos agarrando los conceptos porque usted va a tener que decidir qué ciudadanía usted quiere tener realmente. O el asunto de que somos peregrinos y extranjeros que suena bonito. O somos ciudadanos de la ciudad de Dios. O somos ciudadanos de una ciudad terrenal. Y eso va a pasar. Pero Juan dice, yo vi la ciudad, vi el brillo, su gloria, su fulgor, dice Juan. Si usted va al versículo 2, dice, yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo. Usted nota qué vocabulario tan bonito utiliza Juan para describir, note, no solamente la ciudad, sino a los que han de vivir en aquella ciudad. ¿Cuántos desean vivir en aquella ciudad? 2 ciudades, una gran decisión. Dice el versículo 3 del capítulo 21, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, mire cómo Juan describe, yo vi la ciudad y esa gran ciudad tiene un nombre, ¿cuál es? La Nueva Jerusalén. Y la Nueva Jerusalén desciende ¿de dónde? No es una ciudad terrenal. Y cuando Juan habla de esta ciudad y de los redimidos, dice claramente, estaba hermoseada como una esposa para su esposa. Eso es delicado, hermano. Para hablar de sus hijos, para hablar de su pueblo. Ahora es interesante, si usted va a Apocalipsis, en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, usted va a encontrar que Dios está hablando de sus escogidos, de los que van a vivir en la ciudad. Apocalipsis 12, aparte del dragón que lo vamos a ver, vi una señal, dice, un dragón con 7 cabezas. Bueno, vamos a ver eso, pero más adelante dice bien, hablando de la mujer que estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y en su cabeza, en su frente, una corona. Mire cómo Dios describe su iglesia, sus hijos. ¿Vestidos de qué? Del sol. Bueno, en Malaquías 4, ayer nosotros vimos que el único que puede traer sanidad a nuestra vida es el sol de justicia. Estos escogidos de Apocalipsis 12 nos dice que la descendencia de esa mujer también va a estar vestida de Cristo. Yo pregunto, ¿cuántos están vestidos del sol de justicia? ¿Usted está seguro de eso? ¿Cuándo usted se vistió del sol de justicia, hermano? Gloria al Señor. ¿Saben que Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice, cuando somos vestidos de Cristo? Gálatas 3:27 nos dice que nosotros nos vestimos de Cristo cuando somos bautizados en su nombre. Guarde esto en mente. En Isaías 61:10 dice, por esta razón me alegraré en Jehová, porque Él me ha vestido con ropas de salvación, con manto de justicia.
Es decir, los que están vestidos de Cristo han recibido un manto espiritual de salvación y de justicia. Y mañana nosotros vamos a tocar cómo cuidamos ese manto. Apocalipsis 16:15 nos habla de que el Señor está presto a venir y dice, bienaventurado el que guarda sus mantos, para que no se encuentre desnudo y avergonzado en el día de Dios. Hay muchos que no están guardando el manto de justicia. Pero nosotros somos llamados a guardar el manto. Entonces, ustedes notan cómo describe Dios sus hijos, su iglesia, están vestidos de Cristo. Esa iglesia va a cantar en la nueva ciudad, va a estar en aquel mar de cristal. Dice Juan, yo vi la ciudad, la nueva Jerusalén. Y si usted ahora va conmigo al versículo 1 del capítulo 21 de Apocalipsis, usted va a encontrar lo siguiente. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo ¿qué va a pasar con este primer cielo y esta primera tierra? Este cielo que pisamos, esta sociedad donde estamos, dejará de ser. Es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que estar claros si somos ciudadanos del cielo, realmente, si queremos vivir en aquella ciudad, o si estamos poniendo cosas de este mundo que nos alejan de ese ideal. El mal ya no va a existir más, el sufrimiento, el dolor, la muerte en aquella ciudad. Por eso cantan los redimidos. Y alguien podría decir, pastor, usted está diciendo que este mundo se va a acabar. ¿Qué dejará de ser? Bueno, vamos a segunda de Pedro, en el capítulo 3, versículo 7. Pedro habla especialmente en consonancia con lo que Dios revela, especialmente aquí. Capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3. Mire qué son las mismas palabras. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Bueno, mire. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos, ¿qué va a pasar? Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay, ¿qué va a pasar? Todo dejará de ser. Y alguien puede decir, es que es imposible. Pero lo que la Biblia pronostica, lo que Dios revela, es lo siguiente: mis redimidos, mis hijos, los que están vestidos de Cristo, no se van a conformar a este mundo. Ellos tienen una ciudadanía superior a cualquier pueblo, nación, embajadores del rey. Y todo esto, este primer cielo y esta primera tierra, tiene que pasar para abrirle paso a la ciudad de Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, dice el texto, pero el día del Señor vendrá como ¿qué? ¿Qué vendrá como ladrón? ¿El día o el Señor? Bueno, estamos divididos hoy. Bueno, el texto dice claro, el día del Señor vendrá como ¿qué? Vendrá, en otras palabras, de manera sorpresiva. Muchos no van a estar preparados. El día del Señor vendrá de repente. Pero el Señor, dice segunda de Tesalonicenses, en ese día vendrá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Ustedes ven? Porque para muchos ese día vendrá y el Señor vendrá en secreto, ¿cierto? Y ahora nosotros tenemos de alguna manera que hacer énfasis en la palabra. Dice, no, el día del Señor vendrá. Agarrará mucho de sorpresa, pero el Señor viene visible, viene audible. La nueva Jerusalén va a descender del cielo. Y el Señor quiere que tú y yo no seamos sorprendidos,
sino que seamos hallados como en paz con Dios. Versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Note que andar en santidad se refleja en nuestra manera de vivir. Lo que usted hace todos los días. Lo que determina que yo soy santo, que he sido apartado, es lo que yo hago. Y nos dice aquí que en toda nuestra manera de vivir debemos ser como santos. ¿Y puede ser eso posible, hermanos? ¿Puede ser eso posible? ¿Ustedes creen que si unimos nuestra debilidad con su divinidad, podemos vivir vidas santas? Esto es importante, entender este concepto tal cual como la Biblia lo muestra. Podemos huir de la corrupción de este mundo si unimos nuestra debilidad con su divinidad. Podemos, hablamos de San Mateo capítulo 24, versículo 38 ayer también, donde dijimos que el Señor dice que para los últimos días la gente iba a comer y a beber, a casarse y darse en casamiento. Y decíamos, no tiene nada de malo. Todos comemos todos los días, ¿sí o no? Todos comemos y todos bebemos. Y los hermanos se casan y todos nos casamos. El problema que Jesús está enfatizando no es que comer y beber o casarse es malo, sino que en las actividades diarias las personas no están tomando a Dios en cuenta en lo que ellos hacen. El matrimonio se degrada en la sociedad. Cualquier cosa es matrimonio, menos como Dios lo estableció. No tienen a Dios en cuenta. Si comen, no tienen a Dios en cuenta. No ven las instrucciones del mensaje de Dios, de las instrucciones, cómo debemos comer. Han hecho muchos, incluyendo cristianos, de sus estómagos un Dios. No estamos prestando atención al mensaje. Si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, vea la instrucción de Dios. ¿Por qué Dios dice que no? ¿Por qué Dios revela que no es bueno para mí esto o aquello? ¿Me están entendiendo? Entonces podemos vivir, dice, podemos vivir amados, nos dice Dios. Amados, estando en espera de estas cosas, versículo 14, procurad. ¿Ustedes saben lo que es procurar? Haga eso rápido, líder. Procura hacer eso, procura hacer. No te duermas. Procurar. Estamos nosotros procurando vivir en santidad, de comer y beber para la gloria y la honra de Dios. Ahí entraría, ¿verdad?, el mensaje poderoso de salud, de sanación que el Señor tiene para nosotros, su pueblo. Pero dice aquí que estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado sin mancha, irreprensible delante de Él. Mis amados, eso es para cuando el Señor venga o antes del Señor venir. Hallarnos sin mancha, irreprensible, en santidad. Eso es antes o después de la segunda venida. Eso es antes, hermana. Por eso dice, procuren con diligencia cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para estos días finales? Porque hay un grupo que está siguiendo esa dinámica, mis queridos y apreciados hermanos. Así que vamos a seguir entonces, porque Juan vio la ciudad, no es un cuento. Esta tierra va a dejar de ser, este sistema, este mundo, el sol, la luna, las estrellas, esto será deshecho. Y mientras vivimos aquí, sin importar el lugar geográfico donde nos encontremos, tenemos que vivir vidas como santas, agradable a Dios. Ahora yo quiero que nosotros veamos el contraste ahora, porque hay otra ciudad. ¿Sabe usted que hay otra ciudad?
Si usted se mueve a Apocalipsis, en el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 8, yo quiero por favor que usted note. Vamos a ver si hay tiempo porque vamos a estar hablando de la estructura de la Nueva Jerusalén, del agua de esa ciudad, de los alimentos de esa ciudad, de la gloria que hay en esa ciudad. Pero antes yo quiero que usted note la otra ciudad, ¿ok? Apocalipsis en el capítulo 14, versículo 8 dice: otro ángel lo siguió diciendo. El ángel representa al mensajero, ¿cierto? Los ángeles están envueltos en los grandes movimientos, ¿verdad? Pero la proclamación y la vivencia de ese mensaje, ¿a quién les toca? Ustedes están claros de esas cosas. Dice que era con voz potente y decía ¿cómo? Ha caído Babilonia, la gran... Usted ve que hay otra gran ciudad, ¿cierto? Hay otra gran ciudad. ¿Por qué ha caído Babilonia? Dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces hay una ciudad que desciende ¿de dónde? El cielo. Hay otra ciudad que está en la tierra. ¿Cómo se llama? Babilonia. Muy bien. Ahora vaya al capítulo 17 de Apocalipsis. Nos dice específicamente que el vino que Babilonia le da a las naciones está en una copa. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. ¿Ok? Dice aquí que tenía en la mano un cáliz lleno ¿de qué? De abominaciones. ¿Quién tenía un cáliz lleno de abominaciones? ¿Quién tenía un cáliz lleno de abominaciones? Vaya conmigo. Yo le dije que esto es un estudio hoy. Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Ese es un tricky question. ¿Quién tenía la copa? La mujer. Babilonia. Ok, entonces vamos a salir del nudo. Baje al capítulo 18 del mismo capítulo. Dice, hablando de la mujer, ¿cierto? Dice, y la mujer que ha visto, ¿quién es? Es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Es decir, tanto la mujer como la ciudad es lo mismo. ¿Está claro eso? Y dice el versículo 5, hablando de la ciudad, hablando de esta mujer, mire que dice, y en su frente tenía un nombre escrito. ¿Cómo se llamaba? La madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, punto número 1, la mujer es la gran ciudad. ¿Estamos claros? Ahora, así como Dios describe a su iglesia como una mujer vestida de sol, esta que está en Apocalipsis 17, note cómo inicia. ¿Cuál es el título de Apocalipsis 17? Es una mujer, es una iglesia, pero es ramera. Es una ramera. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, mire que sigue diciendo entonces. Mire que sigue diciendo. Versículo 2 del capítulo 17. Con ella han fornicado los reyes de la tierra. O sea, es una iglesia apóstata, ¿verdad? Y los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino ¿de qué? Y ese vino son sus abominaciones, ¿cierto? Ahora, ¿qué es abominación? Detectable a Dios. Ok. Proverbios 28:9, por ejemplo, nos dice lo siguiente. El que aparta su oído para no escuchar la ley,
su oración es abominación. Entonces tenemos aquí que las abominaciones son prácticas. Esta ciudad o esta mujer, ¿ok? Quebranta ¿qué? La ley de Dios. No solamente la quebranta, sino que la enseña, ¿cierto? No solamente la quebranta, la enseña también. Por eso dice el texto bien claro, son falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Y una abominación grande es no prestar atención a la ley de Jehová. Si usted va al capítulo 18, hablando de la misma mujer, dice así, preste atención, versículo 5 del capítulo 18, Apocalipsis 18:5, dice, porque sus pecados han subido hasta el cielo y Dios se ha acordado de ¿qué? ¿A qué es pecado? Primera de Juan 3:4, ¿qué es pecado? Transgresión de la ley de Dios. Y la ley es santa, justa y buena, ¿cierto? Ok, muy bien. Entonces, si yo no hago la ley, entonces, ¿cómo van a ser mis oraciones? Abominación. Me voy a crear un Jesús ahí sin palabra. Y no voy a ver las instrucciones. ¿Qué hace esta gran ciudad? Esta gran ciudad engaña. No solamente enseña que los mandamientos de Dios no se pueden ni se deben guardar, sino que ha tratado, nosotros vamos a ver, de cambiar los mandamientos de Dios. Y hoy muchos están engañados, ¿sí o no? Ok, yo quiero que ustedes vean la ubicación. Vamos a ver la ubicación de esa ciudad. La ubicación de esa ciudad. Vaya al capítulo 17 nuevamente. Note que con ella han fornicado, dice, los reyes de la tierra y se han embriagado con el vino de ¿qué? De sus falsas doctrinas, ¿ok? Tienen nombre, dice Babilonia la Grande. Muy bien. Ahora vaya al versículo 9 del capítulo 17. Dice, esto es para la mente que tenga. Esto no es, por eso Dios necesita demostrar estas cosas y verla clara para poder dar razón de nuestra fe. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Ahora, si usted nota, va más arriba en el versículo 7, dice, el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? O sea, ¿por qué te asombra de lo que le estoy diciendo? No sé si en algún momento usted ha estudiado el libro de Apocalipsis y usted dice, bueno, yo me asombro, yo no entiendo estas cosas. Y Dios tiene que mostrarnos y enseñarnos estas cosas y nosotros ver la manera de cómo alumbrar con el mensaje. Y dice que no solamente usted se asombró, dice Juan se asombró, pero el ángel le dijo, ¿por qué te asombras? Yo te mostraré el misterio de la mujer de la ciudad. Yo te lo voy a mostrar. No tiene que asombrarte. No solamente esta mujer, y la gran ciudad son una, sino que también, si usted nota, esta ciudad o esta mujer está sobre una bestia. Cierto, Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, dice que los redimidos salieron victoriosos de estos poderes. ¿Cierto? Salieron victoriosos. Y sigue diciendo entonces, vamos al versículo 1 del capítulo 17. Vino uno de los ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la sentencia de la gran ramera, que con ellas han fornicado, ¿quiénes? Los reyes de la tierra. Y la ramera y la ciudad es lo mismo, ¿sí o no? Lea el versículo 18, es lo mismo, tanto la ciudad como la mujer es lo mismo. Ahora, ¿cuál es el misterio que usted y yo necesitamos entender? Bueno, en primer lugar, usted se va a ver en el versículo 8, dice, la bestia que has visto era y no es. Y está para subir del abismo e irte a perdición. O sea, la bestia que era y no es. ¿Usted entiende lo que Dios está revelando aquí? ¿Qué representa una bestia en profecías? Daniel 7:23.
La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Entonces, cuando estamos leyendo Apocalipsis y nos dice apareció una señal, un dragón, apareció una señal, una bestia. Una bestia representa ¿qué? Un reino. Son intercambiables, reyes o reinos, pero es un reino. ¿Estamos claros? Y dice, hablando de esta bestia, la bestia que has visto era ¿y qué? Y no es, pero está para subir, o sea, ya va a subir, está presta para subir e ir a perdición. Y muchos irán a perdición también, porque serán engañados, pero dice que se va a levantar. Ahora, aquí lo que en Apocalipsis 17, Juan lo que está describiendo, las tres etapas de Roma a través de la historia. A mí alguien me dijo, pastor, predique de eso. Pues están predicando hoy. ¿Cuántas etapas? Las tres etapas de Roma. En el capítulo 17 está describiendo la etapa Roma en los 1260 años proféticos. Si usted va a Apocalipsis en el capítulo 12, vaya a Apocalipsis en el capítulo 12 rápidamente, y usted va a notar que a la mujer que está vestida de sol, que tiene la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas, a esa iglesia, Satanás o el dragón la persiguió, ¿sí o no? Sí. Y trató de matar ¿a quién? ¿A quién? O sea, el objetivo del enemigo no era la iglesia en sí en aquel entonces, antes de los 2260 años. El objetivo era el Hijo, matar a Jesús. Pero dice el texto que el Señor Jesús, dice, fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está Jesús ahora? A la diestra. ¿A la diestra de qué? Del Padre. ¿En qué lugar? Ay, Padre Santo. Ok. En el lugar santísimo. Muy bien, muy bien. Yo quiero pensar, no me hagan pensar. Yo estoy en el lugar santo. ¿Qué está haciendo Jesús? Quitando la culpa. Perdonando el pecado. Pero Él está también limpiando un pueblo de pecado. O sea, no solamente quitar la culpa. ¿Ok? Está haciendo una obra de limpieza. Porque cuando Él venga, ya su esposa, su iglesia, tiene que estar como preparada, limpia. ¿Usted entiende lo que dice la palabra de Dios? Entonces, en primer lugar, esta bestia representa Roma imperial. ¿A través de quién trató Roma de matar a Jesús? Fue que el dragón, por ejemplo, el dragón de 7 cabezas, nosotros sabemos que es Satanás. Se me aparece el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12. Dice, vi una señal, un dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Nosotros sabemos que es el dragón, pero el dragón no se paró enfrente del pueblo de Dios para matar a Jesús, sino que él utilizó a Roma, una bestia, un representante para destruir ¿a quién? Al Hijo. Eso fue antes de los 1260 años proféticos, ¿cierto? Bien, Apocalipsis nos muestra la segunda fase de Roma. Durante el periodo de los 1260 años. Si usted nota, no vamos a entrar en todos los detalles, pero sí están bien claros y definidos. En Apocalipsis 17 dice, hablando de la ciudad o hablando de esta mujer, dice que estaba vestida de púrpura, adornada con oro, perlas preciosas y perlas. Usted sabe qué entidad religiosa, ¿verdad? Político religioso, viste sus iglesias y sus catedrales así, y que usan copas. Usted tiene que... ¿Está entendiendo? Entonces dice aquí prácticamente, versículo 9, esto es para la mente que tenga ¿qué? Sabiduría. Entonces, este periodo de Roma se ha camuflajeado ¿cuántas veces?
3 veces. Antes de los 1260 años, Roma imperial trató de ¿qué? Matar al niño. Pero la descendencia de esa iglesia santa que está vestida de Cristo, entonces se fue a hacer guerra. ¿Ok? Y duró 1260 años. Noten que Apocalipsis dice, Apocalipsis 13 dice, el dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Ok? ¿Y cuándo recibió Roma eso? De Satanás. Recibió eso de Satanás en el 321, después de Cristo, cuando Constantino deja Roma y en el lugar de Constantino lo ocupa el obispo de Roma. Pero, ¿están entendiendo la secuencia? Se le dio su trono y su grande autoridad a la bestia. Entonces, aquí en Apocalipsis 17 es la fusión, porque ahora la bestia va a formar una imagen de lo que pasó en el pasado. La iglesia o la ramera se va a subir, ¿en dónde? En el poder político. ¿Cuál era el departamento de Roma? El departamento de Roma en la Edad Media, ¿cuál era? Para perseguir a los cristianos. Era el poder político. Era el poder político para subyugar. Pero dice aquí que tanto la iglesia como el poder político lo va a tomar nuevamente. Es lo que está ahí, se va a unir. Por eso está subida ahí. ¿Ok? Y dice el texto aquí, esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes. Ahora, nos va a dar la ubicación de la ciudad. ¿Está preparado usted? La ubicación de la ciudad. Esa ciudad está sobre 7 ¿qué? ¿Y cuál es la ciudad de las 7 colinas? ¿Saben ustedes eso? Bueno, esto es un secreto a voces. Mire qué dice este escritor. La ciudad de las 7 colinas es Roma, la capital de Italia. Este título proviene de la antigüedad, ya que la ciudad fue fundada, según la tradición, sobre 7 colinas. Roma se convirtió en el centro del cristianismo romano, con la sede del papado en el Vaticano dentro de Roma. Así, Roma es la ciudad de las 7 colinas, tanto histórica como simbólicamente. Esto es un secreto a voces. Ahora, note bien, porque los montes representan algo también en las palabras de Dios. ¿Qué representan los montes? Reyes o reinos, ¿verdad? Que son intercambiables. Vamos a ver cómo estamos nosotros. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, cierto? Daniel capítulo 2 tiene una gran imagen, Nabucodonosor. Nabucodonosor quería saber qué habría de venir en el futuro. Estaba preocupado, estaba desanimado. A pesar de sus riquezas y toda su gloria, había un vacío existencial. Eso tiene que decirnos algo a nosotros. De saber qué habría de pasar. Y Dios le reveló desde el principio hasta el fin, ¿cierto? Y Daniel también en el capítulo 7 tuvo una visión de 7 reinos consecutivos. ¿Se recuerdan? Ok, pregunto. ¿Quién era la cabeza de oro? Levantando la mano, vamos a ver. Babilonia. ¿Por qué, hermana? Porque Daniel le dijo, tú eres esa cabeza de oro. Se lo dijo claro. En Daniel capítulo 7, específicamente, Daniel capítulo 7 es la visión nuevamente, pero en bestias, de ese que se levanta como hombre, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces, tú eres esa cabeza de oro y después de ti vendrá ¿qué? ¿Cuál reino era ese? Medo-Persia, muy bien. Y luego de Medo-Persia, Grecia. Y luego de Grecia, Roma imperial. Y luego, bueno, Roma imperial ya se divide. Y luego entonces de Roma imperial surge Roma papal, que es la unión que estamos leyendo entre la ramera y la bestia. Esa imagen
cuando toma realmente, cuando Constantino le devuelve el trono. Y ahora miren lo que dice la profecía. Miren qué dice la profecía. Versículo 10. Versículo 10 de Apocalipsis 17. Dice, y son 7 reyes. ¿Qué son? También los montes son 7, ¿qué? No. Vamos a ver. Está describiendo. Dice aquí, y son 7 reyes, los montes. Nos da la ubicación literal, pero también los montes representan que reinos. Si usted nota en Daniel en el capítulo 2, cuando él termina la visión, dice que fue cortada una piedra que hirió la gran imagen y se hizo un gran monte. Y ese monte ¿era qué? El reino de Dios. Jeremías capítulo 51 habla de Babilonia, que es echada, dice, ese gran monte al mar. Entonces dice la profecía, esto es para la mente que tenga sabiduría, son 7 reyes o reinos, 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga deberá durar ¿cuánto tiempo? Breve tiempo. Ahora, versículo 11, la bestia que era y no es también que el octavo, y es uno de los 7, y va a perdición. Es decir, nos está diciendo claramente que la bestia que era y no es también el octavo, y que es uno de los 7. Es decir, no hay octavo. El octavo se forma con uno de los 7. Dice, 5 han caído. ¿Cuánto han caído? 5. Y ya nosotros sabemos la secuencia. El primero, Babilonia. ¿Ustedes saben qué pasó con Babilonia literal? Esa noche que fue conquistada por los persas, los medos y los persas. ¿Qué estaba haciendo Belsasar? Comiendo y bebiendo. Okay, y no tenía a Dios en cuenta. Y el vino lo emborrachó y mandó a buscar lo sagrado, algo santo, algo sagrado, y lo trajo para utilizarlo en cosas comunes. Eso pasó con Babilonia ya. Ahora, la Babilonia de Apocalipsis hace lo mismo, pero es una Babilonia espiritual. Porque allá fue vino, literal. Apocalipsis 14:9 dice que Babilonia espiritual dio y le da vino a la gente y lo tiene borracho, pero el vino que da son sus abominaciones, sus enseñanzas que no están en armonía con la palabra de Dios. Y muchos están siendo engañados. Muchos están siendo engañados. Y saben algo, lo triste de todo. No solamente Babilonia engaña, sino que mucho del cristianismo está engañado, incluyendo muchos del pueblo de Dios. Están borrachos. Están borrachos. Están comiendo y bebiendo, pero no es para gloria y honra a ellos. Quieren hacer división entre Jesús y el mensaje y la doctrina, y hacerse un Jesús ideal, y no ven lo que la palabra de Dios revela. Babilonia enseña a las personas a violar la ley de Dios, ¿cierto? Quebranta la ley de Dios. Y hoy en día, ¿cómo está el cristianismo? Es imposible vivir en santidad. Es imposible guardar los mandamientos de Dios. Pero no vemos que las instrucciones, Dios nos dice que podemos unir nuestra debilidad con su divinidad y podemos huir, podemos vivir en santidad. Pero tenemos que procurar eso y entrar en esa dinámica de obediencia y no ser engañados. Dice el texto, 5 han caído. ¿Qué tan cerca estamos nosotros de eso? Porque el dragón en Apocalipsis, o la bestia en Apocalipsis 12, es la misma de Apocalipsis 13. Y es la misma bestia de Apocalipsis 17. Es el mismo poder. ¿Cuántos cuernos tiene el dragón? ¿Cuántas cabezas? 7. Y la bestia de Apocalipsis 7, ¿cuántas cabezas?
donde se sienta este poder político religioso. ¿Cuántas cabezas? 7. Y en Apocalipsis 17 también, esta bestia tiene ¿cuántas? 7 cabezas. Yo quiero leerle, pero ¿cuál es la secuencia, pastor? Para ya salir de aquí. ¿Cuál es la secuencia, pastor? 5 han caído, queda 1. Yo quiero, por favor, que usted vea esta declaración de la sierva de Dios. Esto está en un libro, en una carta, básicamente, que se llama Signs of the Time. Y yo le voy a dar la fecha, a ver si lo encuentro. Preste atención. No solamente nuestros pioneros pensaban así, sino también la sierva de Dios. Pero mire qué dice este pionero. Dice aquí, las 7 cabezas representan 7 clases de gobiernos civiles que reinan en sucesión. Estas 7 cabezas le pertenecen igualmente al dragón de Apocalipsis 12, a la bestia de Apocalipsis 13 y a la bestia de Apocalipsis 17. Note, esto demuestra con absoluta certeza que el dragón y las 2 bestias representan el mismo poder, al igual que la ciudad, pero bajo diferentes cabezas. ¿Ok? Pues no hay 3 grupos de 7 cabezas, sino más bien es evidente que las cabezas son formas sucesivas de su poder, cada una gobernando a su vez, para luego darle cabida a la otra. ¿Se entendió? Apocalipsis 12, Roma antes de los 1260 años. Apocalipsis 13, Roma en su periodo de los 1260 años. Y Apocalipsis 17 es la misma bestia, pero ahora en su fase final, en su última fase. Y mire que dice aquí la sierva de Dios. Bajo el simbolismo de un gran dragón bermejo, Signs of the Time, esa revista, febrero 8 de 1890 dice, bajo el simbolismo de un dragón bermejo, una bestia semejante a un leopardo, esa es la bestia de Apocalipsis 13, y una bestia con cuernos de cordero, Dios le mostró a Juan los gobiernos terrenales que se iban a enlistar en forma especial para pisotear la ley de Dios y perseguir al pueblo de Dios. Ahora volvamos a Apocalipsis con esto en mente. Dice aquí, Apocalipsis 17, versículo 10. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído. Vamos a mencionarlo, porque todas las profecías empiezan o inician ¿con quién? Con Babilonia. Entonces, ¿cuál es el primero que cayó? Babilonia. El segundo, Medo-Persia. El tercero, Grecia. El cuarto de esa bestia, Roma imperial. Y el quinto, Roma papal. ¿Y cuál sería el sexto? ¿Cuál sería el sexto? Bueno, vamos a Apocalipsis capítulo 3 entonces, para ver cuál es el sexto. Y vamos a volver a leer nuestra cita. Esto es para la mente que tenga sabiduría, ¿verdad? Dice aquí que hay una bestia con cuernos de cordero, pero que habla como ¿qué? Que habla como dragón. Al fin y al cabo, esta bestia o este reino se identifica ¿con quién? Con el dragón. Entonces el sexto reino que la Biblia nos habla es la nación donde estamos tú y yo, en los Estados Unidos. Por eso Dios nos reveló, dice, Dios nos reveló los poderes, los gobiernos terrenales que se iban a enlistar para pisotear y perseguir al pueblo de Dios. Y nos habla de la fusión de este poder religioso, de poder político religioso, que se va a hacer la imagen. Ahora la pregunta es, ¿qué tan cerca estamos nosotros de esa realidad? Porque dice que el sexto, que es los Estados Unidos de Norteamérica, le va a dar el poder, va a ejercer su poder en presencia, dice, de Roma. ¿Usted empezó a ver eso? ¿Está empezando a ver eso? Y ejerce su poder en presencia de la primera bestia. ¿Y cómo está el cristianismo hoy? Aparentemente en boga. En boga. ¿Y cómo está esa unión entre lo
secular, entre lo secular y lo santo. Cada día estamos nosotros preparándonos para recibir al Señor, mis queridos hermanos. Porque nosotros vamos a ver especialmente mañana ya qué tan cerca estamos de eso, de esa realidad. Y es triste saber que si el enemigo se está enlistando con los reyes de la tierra y van a hacer uniones, yo quiero preguntar a ustedes, ¿cómo son tus sábados? ¿Tú has creído realmente que el sábado es el día del Señor? Porque ahora el asunto no es el sábado como el cuarto mandamiento de la ley de Dios, no es el sello de Dios. Todos sabemos que en alguna manera el sábado es el sello de Dios y que la marca de la bestia es otra cosa. Es quitarle al sábado y poner un día espurio y decir, lo santo se lo pongo a esto. Y empiezo a mezclar. Pero ¿cómo son nuestros sábados? Porque hoy el gran dilema que hay que responder entre el pueblo adventista no es si el sábado es el día de reposo, es cómo se guarda. De manera que usted y yo no lo pisoteemos y seamos hallados faltos cuando seamos pesados en la balanza. Y nosotros vamos a tocar especialmente la importancia de los mandamientos de Dios y cómo dice la Biblia de manera práctica, cómo entrar en comunión con Dios en su santo día y ver esos principios. Por eso yo le dije, no vengo hoy a predicar, vengo a pedirle a Dios que nos ayude a entender estas cosas. Que el Señor nos enseñe, hermanos, porque Cristo está presto a venir. Dice, la nueva Jerusalén va a descender del cielo, pero nosotros tenemos que estar viviendo vidas como santa, procurando con diligencia. Hay que tomar la decisión. ¿Soy peregrino y extranjero realmente en este mundo? ¿Tengo ciudadanía en el cielo? Porque si nuestra ciudadanía es en el cielo, entonces vamos a prestar atención a los principios que rigen la ciudad de Dios, a la verdad de Dios. Y vamos a procurar con diligencia vivir en santidad. Amén. Gloria al Señor. Entonces voy a finalizar ya. Voy a finalizar con esta bonita declaración de la ciudad. Es bueno tener una buena perspectiva del cielo para que usted sepa el lugar donde usted va a vivir. Si usted no tiene una buena perspectiva del cielo, usted dice, ay, pero vida eterna, ¿y qué vamos a hacer en el cielo? Estar como una nube ahí santo y hacer nada, o lo que sea. O sea, no hay una perspectiva, por eso no nos llama la atención de vernos viviendo allí en aquel lugar. Y la palabra de Dios especialmente dice que el Señor nos reveló esto por medio del Espíritu, dice la palabra de Dios. Vamos rápidamente entonces a Apocalipsis capítulo 21. Lo primero que nos dice, hablando de la ciudad, vamos a hablar un poquito de la ciudad. Lo primero que nos dice, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de ¿qué? Al de una piedra preciosísima. Tenía la gloria de Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, hablando de la ciudad de Dios, dice que tenía, ¿qué tenía la ciudad? La gloria de Dios, dice. Y su fulgor era semejante al de una piedra, ¿cómo? Preciosísima, diáfana como el cristal. ¿Se entiende lo que la palabra de Dios está diciendo? Como el cristal, diáfana. Ahora imagínese, en Apocalipsis capítulo 15, versículo 2, a los redimidos cantando en aquel mar, en aquella ciudad, como de vidrio. No era de vidrio el mar, era un mar cristalino, como si fuera de vidrio. Pero cuando la gloria de Dios daba en aquella ciudad, ¿qué pasaba? Se veía como vidrio mezclado con ¿qué? Usted necesita entender esa expresión entonces. Para entender esa expresión hay que ir a Éxodo. Estamos hablando de la ciudad de Dios y de esa estructura. Muy bien. ¿Qué estamos viendo? Queremos entender qué es lo que Dios nos dice específicamente cuando los redimidos cantan en aquella ciudad y da esa gloria en ese mar como de vidrio. Parece que el mar está mezclado ¿con qué? Con fuego. Éxodo capítulo 24, versículo 16.
24, 16. ¿Están allá? Éxodo 24, 16. Vamos a ver qué nos dice. Dice aquí, versículo 15. Vamos entonces Moisés subió al monte. Una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Note, la nube lo cubrió por 6 días y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Ahora escuche bien en el capítulo 17. Y la apariencia de la gloria de Jehová era a los ojos de los hijos de Israel como ¿qué? Como un fuego abrasador. Usted nota ahora por qué cuando los redimidos cantan en aquel mar como de vidrio, cuando la gloria de Dios da, usted ahora entiende por qué el mar parece como que está revuelto con fuego. La gloria de Dios ilumina, la gloria de Dios es como un fuego abrasador. Entonces hay un aspecto de Dios, note, hay un aspecto de Dios que es fuego. Dios no es fuego, ¿cierto? Pero hay un aspecto de Dios que es que se origina en Dios, que es fuego abrasador. ¿Cuántos quieren vivir en esa ciudad? Ese fuego se origina en nuestro Dios. Y dice que cuando la gloria cae, ilumina todo, y como todo es hermoso como de vidrio, especialmente ese mar, dice, está revuelto. Entonces, ¿quién habitará con las llamas eternas? ¿Quién vivirá en aquella ciudad? Porque el fuego no quema a los redimidos. El fuego no le hace nada a aquellos que han alcanzado la victoria. El fuego no le está haciendo, no le está provocando daño. Entonces, ¿quién vivirá en aquel fuego eterno? Es muy importante entender esto, hermanos. Ese aspecto de Dios que es como fuego. Porque hoy en día nosotros, el cristianismo cree que hay un fuego que nunca se apaga, ¿cierto? El fuego, de paso, el fuego nunca va a dejar de existir. Porque el fuego, ese fuego, esa gloria que abraza y quema, ¿se origina en quién? En Dios. Pero el fuego siempre va a existir porque Dios es como eterno y su gloria es como eterna. Entonces, ¿quién vivirá? ¿Quién vivirá? Vaya rápidamente, Isaías capítulo 33. ¿Quién vivirá en medio de las llamas eternas? Bueno, vamos a ver entonces Isaías en el capítulo 33. Rápidamente, Isaías capítulo 33. ¿Cuántos están allá? Isaías 63. ¿Cuántos están aquí? ¿De qué ciudad tú vas a ser? ¿De qué? Tú tienes que tomar una gran decisión hoy. O soy de Babilonia y tengo los principios de Babilonia, o voy a salir para ser especialmente ciudadanos del reino de Dios. Isaías en el capítulo 33, versículo 14. 33, 14. Vamos a ver. ¿Cuántos están allá? Muy bien. Dice aquí, los pecadores se asombraron en Sión. Sión representa ¿qué? La ciudad de Dios. Los pecadores se asombraron en Sión y espanto sobrecogió a los hipócritas. Esa ciudad no van a vivir los hipócritas. No van a vivir los que estén entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, seguidle, procurad caminar en santidad. De lo contrario, si no es Dios, es claro el mensaje. Y dice aquí que esta ciudad no van a habitar ni hipócritas. Recuerden también en Malaquías capítulo 4, los evildoers, los hacedores de maldad, dice, el dolor será en estopa, dice, ese día los abrazará cuando la gloria le dé. Cuando descienda el Señor, la gloria le dé. Sí, esa gloria, ese poder, el malo no va a poder resistir estar en la presencia de Dios. Pero dice Malaquías, dice, pero para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas
traerá sanidad. Un día de victoria, un día de salvación para aquellos que están vestidos de Cristo, para aquellos que han recibido la justicia de Cristo. Y dice aquí, los pecadores se asombraron en Sión y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de vosotros habitará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros ahora va a dar el manto de los que están cubiertos de Cristo realmente, los que van a vivir allá? Dice, el que camina en justicia y habla lo recto. Número 2, el que aborrece la ganancia de violencias. Número 3, el que sacude sus manos para no recibir soborno, ese negocito que es para ultrajar al otro. Ay, que estamos así. No, ese no va a vivir allá. No tiene el manto, o lo está manchando con sus actos. Dice, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Ay, hermanos, estamos en una sociedad que si usted no cierra los ojos para ver cosas malas, ay, mi hermano, nos dejamos llevar de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne y de la vanagloria de esta vida. Y aunque cantemos aleluya y gloria a Dios, vamos a encontrarnos sin mantos cuando el Señor venga. Y el Señor quiere despertarnos. Y dice aquí, dice, habitará en las alturas, fortaleza de rocas será su lugar de refugio, se le darán su pan y sus aguas estarán seguras. Oye, mi hermana, no hay que preocuparnos por la persecución. El que tenga este carácter, el que viva esa experiencia, el que esté cubierto con el carácter de la justicia de Cristo y ponga eso en práctica en la vida, no tiene que preocuparse, hermano. Dice aquí que su pan y sus aguas estarán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, verán la tierra que está lejos. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren ver al Rey, hermanos? Yo quiero ver al Rey. Yo me veo entre estas cosas, hermanos. Mientras el mundo, mi hermano, le da la espalda a Dios, mientras los principios de Dios en esta sociedad con su boca, Señor, profesan amarte, pero no se percatan de las instrucciones. Yo quiero vivir en esa experiencia. Y el Señor nos llama a nosotros a ser vencedores, a encontrarnos en paz con Dios, a encontrarnos transformados, que Cristo pueda realmente vivir en nuestra vida y que a través de la obediencia a su santo día podamos nosotros ser ejemplo. A través de nuestro alimento, cuando comemos, podamos decirle al mundo, Dios nos ha transformado. Nosotros somos ciudadanos de una ciudad mejor, porque este mundo dejará de ser. Mis queridos y apreciados hermanos, Dios nos invita una vez más. Dios te invita una vez más a que ponga diligencia a las cosas que tú has oído, a que viva por ellas, a que proclame la verdad. Aunque digan domingo, ¿qué usted va a decir? Y va a saber obedecer el sábado. Aunque digan coman de todo y beban de todo, ¿cómo usted va a comer y a beber? Para gloria y honra de Dios. Percátese de cuáles son las instrucciones de Dios. Y viva una vida que cual Elías. Nosotros, si bien somos el tercero, aunque tengamos una naturaleza semejante, inclinada al mal, que podamos persistir en la oración y poder vivir la experiencia de la santidad. Si es el deseo que expresa tu corazón, yo quiero que te pongas de pie en el nombre de Jesús. Hay una ciudad y el Señor nos está llamando a ser ciudadanos del cielo. No nos dejemos confundir, mis queridos y apreciados hermanos. Ya Jesús está a la puerta y tenemos que aprender a vivir como Dios nos ordena. El deseo de mi corazón es que si no los vuelvo a ver, por lo menos en este año, que estas cosas el Espíritu Santo la haya grabado en su corazón. Y al ver el cumplimiento día a día, usted pueda consagrar
su vida a Dios y decirle, Señor, ayúdame a vivir en esta realidad de santidad de vida. Así que vamos a orar.